de la mano. Van de la mano. La filosofía y el ser humano están estrechamente relacionados, ya que la filosofía busca comprender la naturaleza del ser humano y su lugar en el universo. Esto es fundamental. La naturaleza del ser humano y su lugar en el universo. Eso es lo que quiere buscar la filosofía, nada más y nada menos. Es decir, responder a las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Kant lo resumía diciendo, ¿qué es el hombre? Y Sócrates decía, una vida que no es examinada no merece ser vivida. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos aquí para conocernos, para aprender, para conocer. Ese es el sentido de lo filosófico, de la filosofía. ¿Por qué desde el principio de la humanidad el hombre se ha obsesionado con conocer lo que le circunda, lo que le rodea, de buscar el fundamento, el sentido de la vida? Todo eso es filosofar, ¿no? Buscar la naturaleza del ser humano y su lugar en el universo. Pues bien, de este modo, la filosofía se ocupa de cuestiones fundamentales como existencia, realidad, verdad, moralidad, libertad, felicidad, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros conceptos. Y cómo estos conceptos se relacionan entre sí y con la experiencia humana. ¿Qué es existir? ¿Cómo existes? ¿Cómo es tu proyecto de existencia y tu proyecto de vida? Muy buenas, Nini88888. Buenas noches, ZZ. Si definimos al ser humano como animal racional, no podemos hablar de ser humano sin hablar de la razón y, por tanto, de filosofía. Bien, esta cuestión es interesante. Ahora la vamos a ir planteando las preguntas y cuando termine de explicar estas tres ideas básicas, empezamos a dialogar, a debatir y lo dejamos claro para la gente que en el futuro vea este vídeo explicativo de la filosofía del ser humano. Pues eso, existencia, realidad, verdad, moralidad, libertad, felicidad. Es la gran obsesión. ¿Sois felices? Estáis en una edad tremenda. ¿Sois felices de verdad? No lo sé. No lo sé. Abro un paréntesis, por ejemplo. Estáis en unas fechas ahora de exámenes, de problemas, de inquietudes, de amoríos, de amistades que se rompen, que se crean. Todo. La vida en Occidente al menos es sumamente estresante. Hay un librito, por eso tenéis que saber también de psicología. La psicología es la hija de la filosofía. Hay un libro más o menos nuevo, una nueva edición de Psicología de la Personalidad. Es un libro extraordinario. Psicología de la Personalidad. Y habla de muchas cosas, de cómo somos los seres humanos, de qué es la persona, cómo funcionamos como personas. Y hay lo tengo aquí digitalizado, y hay un parrafito que quiero compartirlo con vosotros porque a lo mejor os sentís identificados. Fijaos, en la página 562 de este libro dice, a ver si os sentís identificados con esto. Sin embargo, si una persona es expuesta a un estresor concreto día tras día, entonces esta respuesta fisiológica de luchar o huir, tú cuando tienes un problema, o luchas, te enfrentas a él, o sales pitando, te alejas del estresor, ¿no? Bueno, pues esta respuesta solo es el primer paso de una cadena de sucesos que se denomina síndrome general de adaptación. ¿Lo estáis sufriendo algunos? Así lo denominó Hans Selye hace ya 47 años. Era un investigador pionero en la investigación del estrés. Selye propuso que el síndrome general de adaptación seguía un modelo por etapas, 3 etapas. ¿En qué etapa estáis vosotros? La primera etapa se llamaba la etapa de alarma, que se refiere a la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso simpático y las reacciones periféricas asociadas del sistema nervioso. Incluye la liberación de hormonas que preparan el cuerpo para el desafío, para luchar. Si el estresor continúa, entonces comienza la segunda etapa, que es la etapa de resistencia. Hay que resistir. El cuerpo está utilizando sus recursos a un ritmo superior al promedio, aunque haya disminuido la respuesta inmediata de lucha o huida. En este punto se está resistiendo al estrés, pero se requiere mucho más esfuerzo y energía. Pero si el estresor continúa,
entonces ya pasamos a una etapa mortal. Bueno, mortal, estoy exagerando, pero es complicada, ¿no? La etapa del agotamiento. Selye consideró que esta era la etapa en la que la persona es más susceptible a la enfermedad y a la dolencia. A medida que sus recursos fisiológicos se van agotando, enferma. El estrés mata, el estrés es el asesino. El estrés es el asesino invisible. Así que estamos entrando en una fase de estrés por los exámenes, por la primavera, que la sangre altera, etc. Y tenemos que ser conscientes de ello. Bien, pues ese es uno de los temas que más afectan a la felicidad. En esta época, cuando se escribía sobre la felicidad desde los tiempos de Aristóteles y Platón, ¿existía el estrés? Pues, hombre, no lo conocían como tal, pero algo habría, supongo, ¿no? Oye, que mi campo no está dando los frutos que yo esperaba, eso es un estresor, ¿no? O que mi familiar ha muerto, ¿qué tal? Todo eso estresa. La felicidad ha obsesionado a los filósofos, ¿verdad? La felicidad y el estrés es uno de los mayores elementos que complican nuestra posibilidad de ser felices. Así que tenéis que saber gestionar el estrés. Y a eso se dedica la filosofía. ¿Qué hacer para poder ser felices? No confundamos la filosofía con la autoayuda, ¿eh? En absoluto. La autoayuda se dedica a dar recetas facilonas para problemas muy complejos, muy difíciles. La vida no funciona así. La filosofía diagnostica. Te dice lo que pasa, pero no da soluciones. Las soluciones las tiene que ir encontrando uno mismo, y si no las encuentra, el mero hecho de ser consciente de lo que te pasa ya es tranquilizador. Lo decía Spinoza, ¿no? No llorar, no indignarse, sino comprender. Esa es la clave para la felicidad. Otros temas que iremos viendo a lo largo del curso: la libertad, la moralidad, la verdad, la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora? Yo soy unos y ceros ahí en pantallas del ordenador, pues eso, en casas de distintos lugares de España o de Andalucía o del mundo, y que me verán ahora, o a lo mejor me ven dentro de 100 años y os verán vuestras intervenciones. Por cierto, a ver si algunos ya podéis intervenir. Me gustaría que esto fuera dinámico y que pudierais intervenir, entonces, entrar en forma de vídeo, ¿no? Y que se os oyera la voz y todo eso. Yo estaría encantado de que esto fuera mucho más dinámico. Y el problema de la existencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que trata la filosofía. La filosofía, además, tiene una larguísima historia que se remonta a la antigua Grecia, con los presocráticos, con Platón, con Aristóteles, que exploraron la naturaleza humana y el significado de la vida. Desde entonces la filosofía ha evolucionado y se ha ramificado en muchas disciplinas, y aquí pongo algunas: la epistemología, la ontología, la ética, la metafísica, la filosofía política y la filosofía de la ciencia, por ejemplo, y hay otras. ¿Qué es la epistemología? Pues es la parte o la rama de la filosofía que estudia cómo conocemos o cómo podemos acceder a la verdad, cómo podemos conocer, pues eso, la realidad, ¿no? La ontología, la rama de la filosofía que estudia el ser o el ser del ente. La ética, pues ya sabéis lo que es la ética, ¿no? El estudio de los comportamientos humanos en tanto que son bondadosos o no. Claro, ¿qué es la bondad? ¿Qué es el bien? Todo eso se estudia. La metafísica. El estudio está muy relacionado con la ontología, ¿no? La metafísica, lo que va más allá de la fisis, de la naturaleza. Conceptos abstractos como el ser se vuelven a tratar aquí. De hecho, la metafísica y la ontología van de la mano. La filosofía política. ¿Cuál es el mejor sistema de organización política? ¿Por qué existen los totalitarismos? ¿Qué es de verdad la democracia? Y luego la filosofía de la ciencia. El análisis científico desde encima. No nos dedicamos a investigar, no estamos en el laboratorio, estamos observando a los investigadores que están en el laboratorio. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué investigan lo que investigan y no otras cosas? A eso se dedica la filosofía de la ciencia. La filosofía de la mente, la filosofía, la neuroteología. Hay varias ramas que están empezando a surgir y que son sumamente interesantes. Las iremos viendo. En cualquier caso, la filosofía sigue estando de actualidad y es importante para comprendernos. Tenemos que comprendernos, es decir, si tenemos que producir, hacer puentes, edificios, cultivar los campos, todo.
pero ante todo tenemos que comprendernos. Por eso la filosofía es la única asignatura que no es instrumental. El inglés es un instrumento que sirve para poder leer libros, para poder leer, no sé, el manual para arreglar el coche. Es un instrumento, es algo que se hace para otra cosa. Pero la filosofía no se hace para otra cosa, es un fin en sí misma. La filosofía aporta preguntas. La filosofía problematiza una realidad que aparentemente no da problemas. Nosotros los buscamos. Problemas que además no pueden ser resueltos por la ciencia ni por otras disciplinas. Cuando ya nada tiene solución, es ahí cuando llega el filósofo. Porque la reflexión crítica, el pensamiento creativo, es parte fundamental de nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una pequeña introducción a esas tres partes. Y ahora, pues a ver si hay un pequeño debate y podemos aclarar algunas cuestiones. Dice ZZAZZ1991 que si definimos al ser humano como animal racional, no podemos hablar de ser humano sin hablar de la razón y, por tanto, de filosofía. Eso es cierto. Pero date cuenta de una cosa, que no todos los seres humanos son racionales. Hay personas que lamentablemente nacen con una discapacidad intelectual severa y no pueden razonar. ¿Qué pasa con ellos? ¿En dónde reside su naturaleza humana? Si en la razón no puede ser. Claro. Aristóteles decía que somos animales racionales, animales sociales, pero ¿y los que no son sociales ni racionales, qué pasa? En cuanto hay una excepción, por eso es tan difícil definir lo que es una persona. De hecho, es que no hay ninguna definición de lo que es persona. No sabemos lo que es una persona. Es difícil, decía Aristóteles. Somos animales implumes. Bueno, pues vale. Un gusano también es un animal implume, pero si nos ponemos así. En mi opinión, dicen aquí ZZ, dice, en mi opinión, la vida del ser humano moderno está construida en torno al estrés. Toda persona pasa por un proceso de adaptación al menos una vez a la semana. No está mal esta idea. Estrés, en el fondo, en inglés es fuerza, ¿no? Estrés. ¿Dónde está la fuerza? Esas fuerzas que te presionan, que te quieren llevar a un sitio al que tú no quieres ir, por ejemplo, que te van configurando y que tú te niegas a que te configuren, ¿no? Eso es la fuerza, negarte a que la fuerza, ¿no?, te acompañe, valga la broma, ¿no? Pero, claro, ahí se mezcla la cuestión de Nietzsche, ¿no?, de la voluntad de poder. Yo tengo una voluntad de poder, todos los seres humanos tienen voluntad de poder, quieren imponer su voluntad, pero hay otros que también quieren imponer su voluntad. Entonces estamos ahí como todos luchando por dejar constancia de nuestro paso por el mundo. Y al final, pues unos ganan y otros pierden. Eso es así. Eso es así. Es decir, para ser profesor hay que es un proceso muy estresante porque hay que hacer unas oposiciones, hay que luchar contra otros profesores que quieren el mismo puesto, o los médicos, arquitectos, en cualquier puesto de trabajo. Es una competición continua y una vez que estás en el puesto de trabajo, pues igual surgen nuevas presiones, nuevos estresores, y al final nos jubilamos, el que llegue, y morimos. Esto lo analiza la filosofía. ¿De acuerdo? Por eso la filosofía te invita al sosiego de la reflexión, no a la solución fácil. No a la solución. Cuando llegan los problemas graves, la enfermedad y demás, no llorar, no indignarse, sino comprender. Pero para eso hay que ser filósofo. Más preguntas. ¿Es la psicología parte de la filosofía o podemos hablar de ella como independiente y o complementaria? Todo surge de la filosofía. Todo el saber humano, en principio, fue filosófico. Y luego se fue derivando. Las matemáticas eran filosofía. Platón hacía filosofía y luego hizo matemáticas. Eso es así. Y Pitágoras era filósofo, pero se especializó en el mundo de la matemática y se dedicó a la matemática. La matemática es hija de la filosofía. Para entrar a la Academia Platónica, lo que ponía a la entrada era que no entre aquí nadie que no sepa matemáticas. Y eso es así. La matemática es filosofía. La psicología es la hija rebelde de la filosofía. Pero si la filosofía estudia el ser humano, el alma humana, la psique, como quieras denominarlo, la mente, los psicólogos se especializan en ello. Este librito extraordinario, que ya he dicho antes, La psicología de la personalidad, es alucinante.
Si queréis saber cómo funcionamos los seres humanos, leedlo. Leedlo. Hay que leer. Yo creo que estará en las bibliotecas y si no, pues puede estar perfectamente digitalizado por ahí. Psicología de la personalidad. Buenísimo. Ya os he dicho, os he leído una pequeña página sobre el estrés, el capítulo es un poco más amplio, pero si tenéis estrés, estudiad por qué lo tenéis. Y conocer lo que os pasa es el primer paso para poder curar lo que os pasa. Y Diógenes trajo el gallo desplumado, en efecto, como bien decís por aquí. Exactamente. Eso es. Muy bien. Entonces, ¿la naturaleza humana puede depender de un tercer factor distinto de la sociedad y la razón? Qué buena pregunta. ¿La naturaleza humana puede depender de un tercer factor que no sea la sociedad y la razón? ¿Qué me proponéis? Yo es que no lo sé. Yo no sé qué es la naturaleza humana. Los grandes filósofos de la ciencia también se han planteado esta cuestión y no llegan a una conclusión, ¿eh? Es que no es nada fácil. La razón. Esta cosa antes se pensaba que era el corazón, ¿no? Lo que nos hacía humano, ¿no? La razón. Lo social. ¿Qué otra cosa puede haber? La biología, los genes. Somos genes, como dice Richard Dawkins, somos máquinas de supervivencia de genes. Lo que importa es la transmisión del gen y nosotros pues no somos más que cuerpos, sin más. Esa es otra opción. Triste, patética, dolorosa, pero no deja de ser una opción con argumentos racionales como los otros. ¿Pero qué es la naturaleza humana?, pregunta Sergi Kiwi. Sí, eso digo yo. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es la naturaleza humana? Pues... tremendo. La naturaleza humana es un tema, aquí lo estamos adelantando, pero fijaos, todo este es el plan de estudios de primero de bachillerato. La naturaleza humana habrá que estudiarlo en el apartado de el ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica y quizá la estructura psicosomática de la personalidad, la sensibilidad, la emotividad, los deseos, la volición, las facultades cognitivas. Todo esto son características de la persona, pero no nos dicen lo que es la persona. La persona es lenguaje y es conciencia. Lo estudiaremos. ¿Y qué viene después de la persona o del ser humano? ¿Qué será eso del transhumanismo? Que yo creo que lo vamos a ver dentro de 6 meses. El transhumano ya está. Con esto de la inteligencia artificial, yo estoy viendo cosas alucinantes, como vengo diciendo últimamente, ¿no? en estos vídeos. Y yo creo que el transhumano ya está por ahí danzando y al final saldrá en Sálvame hablando de sus nuevos amoríos. Seguro. Vamos, a este paso, seguro. Bueno, pues ahí estudiaremos la cuestión de la naturaleza humana. ¿Veis? Hablaremos también de la naturaleza última de la realidad, acción, creación, todo eso. Mirad, os pongo aquí un chiste de Mafalda, que yo creo que es la... Mafalda es el personaje del cómic más, no sé, más punky, que podríamos, más filosófico, más impresionante, ¿no? Que hizo el gran Quino, ¿no? Tiene un librito Quino, que es este, ¿no? Bueno, las tiras de Mafalda, ¿no? Pero aquí, ¿no? La filosofía de Mafalda, y te pone las tiras más filosóficas que hizo este genial creador. Las tiras de Mafalda, la filosofía de Quino. Y aquí hay una historieta. ¿Veis? Esta Mafalda aquí, que lleva una mesa, se la lleva a su padre, lleva una silla, se sienta, se pone cómoda, le da un vasito de agua a su papá para que beba tranquilamente y pueda pensar, y le lanza la gran pregunta. ¿Qué es la filosofía, papá? Y ahí se queda la cosa. Y al día siguiente va Mafalda con su amiguito. Ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. Y... ahí sigue el papá, buscando, leyendo, y una vez que te planteas esa pregunta, se acabó. Una vez que te planteas la pregunta ¿qué es la filosofía?, ya no hay fin. Porque una pregunta lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Estás condenado, has sido seducido por la filosofía, te conviertes en filósofo hasta el final de tus días. Es imposible parar de filosofar. Es tal la fuerza de la curiosidad filosófica que no puedes parar. ¿Alguno de vosotros ha tenido esa sensación alguna vez?
ZZ dice, somos circuitos con voluntad. Jolín, circuitos, eso es muy triste, circuitos con voluntad. Es muy triste, pero lamentablemente hay visos razonables en esa afirmación. Somos circuitos con voluntad. De todas maneras, cuidado con la voluntad, ¿eh? Esta inteligencia artificial, ahora jugaremos un poco con ChatGPT, ¿no? Pero esta inteligencia artificial tiene voluntad. ¿Tiene voluntad? Vamos a preguntarle. A ver, ¿se os ocurre alguna idea para demostrar la voluntad de ChatGPT? A ver, la voluntad de ChatGPT. Vamos a preguntarle alguna, a ver qué le podemos preguntar para ver si es eso, tiene voluntad. No sé. ¿Te gustan? Bueno, dirá, no he sido programada por esto. ¿Te gusta responder a quienes te preguntan? Es decir, ¿encuentras un placer en responder a los que te preguntan? Claro que sí. Como modelo de lenguaje, mi función principal es responder preguntas y brindar información útil a los usuarios que interactúan conmigo. Me encanta ayudar a las personas a resolver sus dudas y proporcionarles conocimientos y soluciones que les puedan ser útiles. Por tanto, estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas, así que no dudes en preguntarme lo que quieras. ¿De verdad que le gusta? ¿Creéis que le gusta? ¿Qué es gustar? ¿Cómo le va a gustar? ¿Qué pasa en... ¿Dónde está el cerebro? ¿O dónde está la mente de esta inteligencia artificial que le permita disfrutar? Si disfrutar es una cuestión hormonal, ¿tienen hormonas estos artilugios, estos artefactos, estos números unos y ceros? No lo sé. Bueno, sí lo sé. No tienen. Es un hablar por hablar, políticamente correcto. Está aprendiendo a cómo responder a los seres humanos, qué es lo que le gusta que los seres humanos respondan. Por eso esta inteligencia artificial es absolutamente falaz. Sabe utilizar las falacias con las que nos gusta a los seres humanos engatusarnos los unos a los otros. La falacia ad populum, por ejemplo, acaba de utilizar. Sergi Wiki, ¿crees que se construye la naturaleza humana o es algo intrínseco o innato nuestro? Yo creo que la naturaleza humana, por las lecturas que tengo, yo no soy experto en la materia, ni mucho menos, soy un mero aficionado a la filosofía y me gusta, bueno, la filosofía de la ciencia sí que me interesa, pero yo creo que la naturaleza humana es ante todo genética. No se construye, nacemos con ella, nos es dada. Y el desarrollo de nuestra naturaleza personal es la vida. Pero esa personalidad y ese carácter nos están marcando muy bien el camino por el que podemos ir y es casi imposible salirse de él. Te sales por alguna enfermedad, probablemente, alguna enfermedad mental o algún trauma gordo, pero el camino está marcado. Es decir, tu inteligencia marca tu vida. Por muchos buenistas que nos quieran decir que no, pero si tú tienes tal inteligencia, podrás hacer ciertas cosas que el que tenga menos no podrá hacer. Eso es así, lamentablemente. Por eso la vida es injusta, no todos somos iguales. Y una de las grandes características de la personalidad es su nivel de inteligencia. Hay gente que habla 10 idiomas perfectamente, tiene una mente privilegiada, que no les cuesta memorizar, recordar. La inteligencia es la capacidad de relacionar conceptos. Hay gente que relaciona conceptos maravillosamente bien y a mí me resulta imposible. Esa gente tiene una vida marcada, una naturaleza marcada, y yo tengo otra y vosotros tenéis otra. Entonces, ¿se construye? Se puede construir un poco. Si te dedicas a la mala vida, a no leer, a fumar, etcétera, pues obviamente tu inteligencia va a ir declinando poco a poco. Con la edad declina, pero si además tienes hábitos poco saludables, pues declinará más. Si te dedicas a potenciarla, a leer, a tener una vida sana, pues aumentará tu inteligencia, pero tampoco aumenta mucho. Por no decir nada. Se mantendrá, pero bueno, lo importante es ser conscientes de lo que somos y a partir de ahí actuar. Maquiavelo, en su impresionante libro El Príncipe, nos avisaba y nos decía, oye, qué peligroso es confundir lo que las cosas son con lo que las cosas nos gustarían que fueran. Hay políticos que se niegan a ver la realidad
y entonces arreglan o quieren arreglar las cosas como si las cosas fueran distintas. Entonces es una debacle. Si decimos que todo el mundo es igual de inteligente, pues vamos a trabajar como si todos fueran igual de inteligentes y no les vamos a ayudar a los que son menos inteligentes. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. La naturaleza humana. Menudo problema. Y se siguen escribiendo libros al respecto buenísimos, pero buenos, buenos, buenos. Por ejemplo, un librito que estoy leyendo también, entre unos y otros, es el famosísimo libro de Judith Butler, El género en disputa, que habla precisamente de la naturaleza humana, de la naturaleza masculina y femenina, si eso es un constructo o no. Es un tema muy delicado, sobre el cual si te pronuncias, pues te metes en un lío. Enseguida van, te acosan, te llenas de haters, pero aquí la propuesta de Judith Butler es que el sexo, masculino o femenino, es una construcción, que no es genético. Hombre, cualquier científico diría, oye, por favor, seamos un poco serios, ¿no? Pero bueno, aquí da una serie de argumentos que hay que leer, hay que conocer todos los lados de cualquier disputa filosófica. Si no, nos convertimos en tertulianos de bares o de Telecinco, y eso no puede ser, ¿de acuerdo? ZZ dice, el diseño de la inteligencia artificial perfecta es aquella que vive en sociedad y hace creer a los de su alrededor que posee razón de esta manera. ¿Podríamos separar la razón en dos, de manera que uno de ellos sea la existencia de opinión del prójimo, combinando el concepto de razón y sociedad, y otro como una especie de razón interior, o por llamarla de manera más amena, la imaginación? Bueno, de esto también hablaba Aristóteles. El proceso de conocimiento aristotélico lo trabajó muy bien Aristóteles. Fíjate, tengo aquí en el wiki voy a buscarlo y te enseño el gráfico que hice. A ver, yo creo que esto ya lo puse. Vamos a ver. A ver, tengo que ir a Aristóteles, el proceso de conocimiento en Aristóteles. Entonces ahí tiene que estar y a ver. Vamos a ello. El proceso de conocimiento en Aristóteles. A ver qué tal funciona Aristóteles, el buscador. Me voy aquí. Esperando, buscando. Un poquito lento, no sé yo. Voy a tener que arreglar esta cuestión. Para ir deprisa. Venga, Aristóteles. Nada, vale. Historia de segundo de bachillerato. Comparto aquí la pantalla para que lo veáis y así vamos. Esto es en segundo de bachillerato, que es la historia de la filosofía. Nos vamos aquí, el conocimiento de sí, la psique, idea y naturaleza, conocimiento y realidad en Aristóteles, ¿no? Nos vamos aquí y debería aparecer el gráfico, y es que no me acuerdo si lo he puesto. Entonces, venimos por aquí, está el vídeo que grabé sobre el mito de la caverna, la ontología de Platón, los dos mundos en Platón, y esto de Aristóteles, el proceso de conocimiento. Exacto, este es el gráfico que quería enseñarte. Mira, hablas de imaginación, ¿no? Entonces, el conocimiento de Aristóteles, el ojo, los sentidos captan algo, el sentido común lo unifica, utilizando la memoria que retiene y la imaginación que elabora. De alguna manera, esto tiene que ver con esas dos partes del cerebro a las que tú te estás refiriendo, ¿no? Memoria e imaginación elaboran la imagen que capta lo que Aristóteles denominaba el entendimiento agente, que abstrae lo universal, la forma pera, que lo capta lo que él denomina el entendimiento paciente, que es capaz de conocer lo universal y lo aplica a la realidad. Y así la puede entender. Este circuito es el circuito del conocimiento en Aristóteles. Bueno, lo que acabas de decir, pues no deja de ser muy aristotélico, ZZ. Entonces, bueno, tienes toda la razón. El mundo del cerebro está por conocer y se están descubriendo cosas